Discúlpenme, ¿me pueden informar si me escuchan la voz? Diagnóstico y orientación basada en la evidencia científica y en el conocimiento de los recursos disponibles son elementos dominantes que garantizan una Buenos días, quisiera saber si me escuchan.
Vamos a iniciar con la primera ponencia, importancia de la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa. Para eso nos acompaña el doctor Freddy Ariza, anestesiólogo, epidemiólogo de la Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia, miembro de la Comisión Académica y Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad del Rosario, especialista en Anestesiología de la Universidad del Rosario, Epidemiología e Investigación de la Universidad de La Frontera en Chile, Trasplantes de Hospital de Barcelona, diplomado en Educación y doctorado en Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Quería preguntar si me están escuchando. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Perdón. Buenos días. Buenos días, doctor. Ya le vamos a confirmar. ¿Seguridad tiene el auditorio? Listo, muy bien. Espero que estén observando mis diapositivas. Ok. Bueno. Yo estoy hablando. Ya, ahora sí. ¿Me están escuchando? Anita, ¿me confirmas por WhatsApp? ¿Me queda más fácil? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, perfecto. Estoy compartiendo la pantalla. Vamos a mirar a ver. Ok, tranquilo. Discúlpenme que a veces la tecnología no nos permite ser ideales. Voy a compartir red desde mi teléfono para que sea un poquito. Bien. Ya lo están viendo, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por permitirme dirigir a ustedes en este momento. Voy a tratar de compartir otra vez la pantalla porque parece que se me sale el... Ustedes me dirán, ¿se está viendo? Sí, se está viendo. ¿Qué tal se está viendo la pantalla, Diana? Sí, señor, se ve en la pantalla. Excelente. Voy a parar un momentico mi cámara y voy a dejar solamente las diapositivas con el audio para contarles un poquito y hablar entre colegas cómo se interpreta en este momento, cuál es la importancia y los reales problemas que tenemos en nuestra práctica diaria sobre la prevención del tromboembolismo venoso. De pronto no me voy a enfocar en tratamientos como tal, sino más en generar
digamos, una alerta sobre este tema que creo que nos conviene a todos. Ustedes saben que este es un punto muy importante de morbimortalidad en el paciente hospitalizado, de cirugía y de otras subpoblaciones de pacientes críticos. Mis conflictos de interés están relacionados con que he recibido algunos honorarios por conferencias médicas relacionadas con el tema de hemostasia en general. En este momento me encuentro coordinando un proyecto educativo de Patient Blood Management con la Federación Mundial de Anestesiología y pertenezco a la NATA, que es la Red Nacional de colegas enfocados en medicina transfusional y Patient Blood Management. Tenemos un problema grande con los eventos tromboembólicos venosos porque son la tercera causa de muerte por eventos cardiovasculares. Tenemos 4 millones de casos nuevos, que eso es una barbaridad, con 300.000 muertes relacionadas. Y eso pues nos pone en una situación bastante complicada porque lo que básicamente nos está diciendo es que este es un problema real, es un problema que genera muchísima cantidad de demandas, de eventos médico-legales y no conformidades por parte de tanto de instituciones, colegas como pacientes. En un 70% de las ocasiones tenemos un diagnóstico errado y esto es grave porque cuando no lo pensamos y cuando sobre todo no lo prevenimos, no pensamos en prevenirlo, pues empiezan a crearse estos inconvenientes. Secuencialmente se sacan o se publican unas guías que son lideradas principalmente por el Colegio Americano de Cirujanos de Tórax. Hay unas guías europeas también y en la gran mayoría de este momento para el manejo de pacientes críticos existe un apartado especialmente dedicado al tema de tromboprofilaxis. Entonces, nos movemos básicamente en el tema de que necesitamos de manera importante unos elementos diagnósticos y unos elementos de tratamiento que se inician con una historia que básicamente ya lleva 150 años, que se publicaron los primeros reportes de cómo ejercer una profilaxis, un tratamiento para los pacientes con embolia pulmonar o tromboembolismo o trombosis venosa profunda podía llegar a reducir la incidencia de eventos tromboembólicos venosos. Como vemos, la morbimortalidad generada por esta situación, pues es grave, porque un 10% de estos pacientes que tendrán un tromboembolismo pulmonar van a morir casi que en la primera hora, y el resto de pacientes, muchos de ellos, casi en un 50-60%, se van sin un diagnóstico probable. Tenemos subpoblaciones de alto riesgo con condiciones que deberían alertar a todos los equipos hospitalarios, a los equipos quirúrgicos. De esa manera, pues tenemos una triada compuesta por factores de riesgo provocados como tal, ¿cierto? Por ejemplo, tener cáncer, tener un trauma, tener una cirugía, estar en embarazo, el mismo periodo posparto. Hay unos factores de riesgo que no son provocados y que tienen que ver con las condiciones del paciente, edad, sexo, la obesidad, tomar algunos medicamentos y los factores de riesgo genéticos que también son muy importantes, en lo cual se está trabajando bastante. Déficits selectivos de proteína C, proteína S y alteraciones con hiperfibrinogenemia. Nos movemos en un triángulo en donde pues, el triángulo de Virchow clásicamente describe como trastornos de la hemostasia como tal, con tendencia hacia la hipercoagulabilidad. Cuando se combinan con daño vascular y con estasis circulatoria, todo esto básicamente está en los pacientes hospitalizados, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto para que se dé esta situación. Creo que es importante resaltar de estos
el tema de la profunda inflamación que gran parte de estos pacientes, sistémica, que gran parte de estos pacientes presentan durante su hospitalización y por el motivo de consulta o de admisiones a los hospitales, la parte de celulitis, la aterosclerosis que se va incrementando en la medida que aumenta nuestra expectativa de vida, el mismo trauma físico, las mismas desencadenamiento de respuesta inflamatoria sistémica por una cirugía o por diferentes procedimientos que se hacen en el ámbito hospitalario, y obviamente estos pacientes pues permanecen inmóviles durante días o semanas, haciendo el escenario perfecto, la ola perfecta para el tsunami, que significa un evento tromboembólico venoso. Vemos que estos incidentes se presentan de una manera dual, ¿no? Con un primer pico en los primeros 10 días, pero que vuelve a aparecer en los siguientes 15 días y que se asocia de manera selectiva principalmente en los primeros días con trombosis venosa profunda y en las siguientes 2 semanas con eventos de tromboembolismo pulmonar. Si vemos la relación de lo que hacemos en muchas de nuestras instituciones, que solamente ofrecemos la profilaxis para la primera semana y la cotejamos con lo que realmente significa en la ventana de riesgo, pues seguramente gran parte de nuestros pacientes está saliendo desprotegido para la presentación de esta situación. Como estuvo tan de moda el tema del COVID-19, pues es simplemente un ejemplo de cómo una enfermedad sistémica promueve la activación de la hemostasia a través de estos mecanismos de daños del glicocálix, tormenta de citoquinas y sobreexpresión de elementos de la hemostasia que al final terminan en un fenotipo de hipercoagulabilidad. Se ha hablado mucho sobre esto y se ha descrito muy bien mediante especiales cómo estos pacientes prácticamente tienen una hipercoagulabilidad a expensas de una supresión de la fibrinolisis normal, de la fibrinolisis fisiológica. Los tromboembolismos pulmonares, pues en la gran mayoría son bilaterales, pero un 25% de ellos se generan en el pulmón, mientras que un 10% en el pulmón izquierdo. Muy frecuentemente las bases son las grandes afectadas en estos eventos. Luego, el escenario de la decisión, ¿cierto?, de enfrentarnos a un paciente y tomar esa conducta sobre si hacer tromboprofilaxis o no, pues obviamente prácticamente abarcaría una gran proporción de nuestros pacientes, ¿cierto? Y incluiría el entender también cómo algunos componentes de su misma fisiología, como el hecho de poder hacer una valoración de su conteo plaquetario o poder identificar que haya también insuficiencia renal o alto riesgo de sangrado, modifica, ¿cierto?, la forma en que nosotros ofrecemos los métodos de tromboprofilaxis o los cambiamos. Esto es lo que precisamente vamos a hablar hoy. Como las fracturas, por ejemplo, un tipo de trauma muy frecuente, fracturas de miembros inferiores, son un escenario de alto riesgo para eventos tromboembólicos venosos. Es un estudio de 800, casi 900 pacientes con diferentes grados y tipos de trauma, y vemos cómo en el análisis multivariado, especialmente las fracturas femorales y las fracturas pélvicas son un gran escenario en donde los eventos tromboembólicos se presentan y deben atacarse de una manera, ojalá multifactorial, ojalá integral. De esta manera poder llegar a lo que queremos, que es la prevención de estos eventos. Los índices también de severidad, como lo denota esta diapositiva acá, el ISS Score, el score de trauma internacional, muestra también que hay una importante relación
entre la cantidad o el hit que se genera por el trauma y la probabilidad de eventos adversos. No me voy a detener en esto, pero conocemos muchas herramientas para poder identificar factores de riesgo que nos entreguen esa información de predicción y qué se debe hacer. Tenemos, por ejemplo, factores de riesgo, digamos, que digamos, adicionan digamos, un riesgo mínimo, pero que es relevante: la edad mayor de 40 a 50 años, la cirugía planeada, tener algo de sobrepeso, tener varices, y en la medida en que estas condiciones van empeorando, por ejemplo, tener más de 60 años o tener más de 75 años, pues estas escalas precisamente utilizan estas condiciones para ofrecer a quien las usa un elemento, una herramienta para estratificar la categoría en tres básicos grupos: de bajo, moderado y alto riesgo. La escala de predicción de Padua, también otro ejemplo para la predicción de riesgo de eventos tromboembólicos, y hay muchísimas herramientas que las instituciones y los profesionales pueden utilizar en la medida en que pues deciden o están alerta a identificar y tratar de seleccionar el tipo de riesgo que padecen nuestros pacientes. Métodos para tromboprofilaxis existen varios. Podríamos dividirlos en dos grandes grupos: los métodos mecánicos y los métodos farmacológicos. Los métodos mecánicos hacen parte digamos, de una población de medidas que digamos, es mucho menos, generan mucho menos adherencia que los métodos profilácticos. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar los elementos que hacen que la compresión mecánica intermitente, por ejemplo, uno de sus representantes de estas tecnologías, de estos dispositivos mecánicos, participan de una ganancia significativa, un cambio significativo en el tema que tiene que ver con incidencia de los eventos pulmonares embólicos, en la incidencia de eventos de trombosis venosa profunda, e incluso cuando se utilizan de manera única en pacientes en donde la indicación está dada para esa situación, pues también disminuyen el riesgo de sangrado cuando lo comparamos con los otros elementos, que sean los elementos farmacológicos. Una revisión reciente de Cochrane muestra que la combinación de compresión mecánica intermitente cuando se une con la terapia farmacológica es superior al resultado que se obtiene con cada una de ellas por separado. Es decir, ganamos cuando combinamos diferentes métodos, tanto mecánicos como farmacológicos, en pacientes de alto riesgo. Esto es bien importante. Esta primera es la incidencia de trombosis venosa profunda específicamente, y en esta otra la incidencia de eventos tromboembolismo pulmonar. Esa combinación se asocia con un riesgo significativo. A pesar de que se reduce el riesgo de eventos tromboembólicos, pues hay un incremento en la proporción de eventos de sangrado sin implicaciones sobre la mortalidad. Esto es bien importante, ¿ya? Entonces, digamos que la combinación de estos métodos pues se utiliza en ese escenario del paciente de alto riesgo tromboembólico, ¿cierto?, en donde de repente exponerlos a un incremento en el riesgo de sangrado puede ser inferior a la probabilidad de que presenten tromboembolismo pulmonar. Me gustaría también comentarles que la adición de medidas de los sistemas de compresión intermitente a la terapia farmacológica, bien interesante, acorta las diferencias entre las terapias farmacológicas y la aspirina, por ejemplo, como elemento de profilaxis y en la prevención de eventos tromboembólicos. Bien interesante, aunque obviamente el nivel de evidencia no es el ideal, pero definitivamente las medidas mecánicas
adicionan una ganancia importante en este tema. Hay un estudio reciente que se publicó en CHEST, que una revisión sistemática con 2.600 pacientes que concluye que la compresión neumática intermitente es apropiada para la profilaxis cuando se usa de acuerdo con las guías clínicas actuales y que la evidencia para guiar la selección es específica de acuerdo al tipo de elemento que se esté utilizando. Entonces, importante, este es los resultados del forest plot para mostrar el riesgo de cualquier evento de trombosis venosa profunda con la profilaxis de anticoagulación versus la compresión mecánica intermitente, que básicamente casi que es la misma en pacientes con artroscopia de rodilla. Perdón, con reemplazo de rodilla. La tromboprofilaxis obviamente va a variar según el tipo de cirugía porque las cirugías demarcan pues, el riesgo tanto de tromboembolismo como de sangrado. Entonces, principalmente, creo que una recomendación importante es que estos pacientes deben deambular tempranamente y adicionalmente recibir o profilaxis mecánica o profilaxis farmacológica seguramente al siguiente día de su procedimiento. El trauma, bien importante, creo que es claro que es un gran generador de hiperinflamación e hipercoagulabilidad. Y la recomendación, una recomendación de grado intermedio, es adicionar a la terapia farmacológica profilaxis mecánica, preferentemente por compresión mecánica intermitente. Las cirugías ortopédicas tienen bastantes estudios, yo creo que es la población que más estudios tiene sobre terapia farmacológica y se han hecho múltiples trabajos sobre la utilidad de fármacos como las heparinas de bajo peso molecular, fondaparinol, Vigatran, cada una de ellas con su nicho clínico, pero bien interesante cómo los dispositivos de compresión neumática intermitente adicionan un incremento en el nivel de protección. Creo que bien importante. La tromboprofilaxis extendida hasta por 35 días desde el día de la cirugía es una recomendación, no solo dejarla las 2 semanas típicas, sino dejarla hasta por 35 días en esos pacientes que nosotros consideramos que pueden tener un alto riesgo de eventos tromboembólicos. Más o menos la ruta clínica que básicamente tendríamos que generar es si el paciente está recibiendo algún fármaco que altere la hemostasia, anticoagulantes, antiagregantes, estratificar el riesgo de trombosis, tromboembolismo y estratificar también el riesgo de sangrado. Una vez hecho eso, identificando los factores de riesgo trombótico, se evalúan esas 3 cosas: factores de riesgo asociados, comorbilidades y situaciones asociadas a la hospitalización. Para estratificar el riesgo trombótico, se utilizan las medidas mecánicas en primera instancia y una vez catalogado el riesgo trombótico como de bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, se decide si se utilizan o no las estrategias farmacológicas o se hace una selección específica del fármaco a tratar. Hay contraindicaciones relativas, ¿cierto? Para la utilización, por ejemplo, de la terapia farmacológica, hemorragia intracraneal, la craniotomía, la cirugía ocular, menos de 2 semanas, hemorragias gastrointestinales o la presencia de trombocitopenia. Entonces, estas medidas mecánicas pueden ayudar bastante a sopesar, a compensar estos riesgos importantes. Fundamental hacerle seguimiento al paciente porque las condiciones de los sujetos pueden variar en la medida en que su situación de salud cambia, ¿cierto? Puede empeorar o puede también mejorar y reducirse, el paciente recuperarse y deambular tempranamente. Simplemente para recordar que el ASA no debe retirarse en lo posible. Si el paciente viene recibiéndola, no necesita retirarse si va a cirugía. Es muy
raro pues ya en este momento suspender la aspirina y pues los antagonistas de vitamina K, entre otros anticoagulantes, pues tienen ya unas recomendaciones claras sobre un tiempo de puente que ustedes manejan mucho mejor que yo. Las heparinas y todos aquellos medicamentos que vengan recibiendo los pacientes, pues deben cotejarse en cuanto a que haya pasado al menos 2 o 3 veces su vida media para tratar de reducir el riesgo de sangrado. Ya hay unas guías muy específicas para las heparinas de bajo peso molecular, en cirugías de bajo riesgo, de alto riesgo y para la heparina no fraccionada. Los eventos en cirugía estética pues son pacientes de bajo riesgo que aunque personalmente tienen una deambulación precoz, sin embargo, si el paciente tiene un riesgo moderado o alto, debe recibir manejo con dispositivos de compresión mecánica y ojalá también adicionar la utilización de medidas farmacológicas para su tratamiento. Las alteraciones, como les dije, severas de la hemostasia al ingreso de los pacientes que se evidencian en un 50%, casi siempre terminan con un fenotipo de hipercoagulabilidad. Además, catéteres femorales, catéteres centrales y todo este tema de digamos, intervenciones y múltiples injurias tisulares hacen que estos pacientes pues presenten una gran tendencia a estos eventos y es muy importante cuantificar, digamos, qué tanto este paciente puede presentar eventos tromboembólicos en trauma. Sin embargo, en términos generales, pues muy pocas excepciones, muy pocas excepciones. Luego, en la práctica clínica, pues se debe utilizar la terapia, la profilaxis antiembólica como un estándar de manejo que se considera un estándar de calidad en la atención de pacientes de trauma. Cuando un paciente presenta pues, un evento tromboembólico, pues el riesgo para necesitar pues, recibir su terapia muy probablemente va a hacer que esta sea hasta 3 meses luego del trauma y pues de todas maneras siempre existe un riesgo hasta en el 5 o 6% de los pacientes que presenten un evento de trombosis venosa profunda en las siguientes semanas al trauma. Por lo tanto, pues la recomendación para los pacientes de trauma es que todos los pacientes, salvo ciertas excepciones específicas, deben recibir tromboprofilaxis. Entonces, digamos, mi charla es un poquito más para sensibilizar sobre el tema y los quiero invitar a que desarrollemos todos nuestros protocolos institucionales ajustados a nuestra realidad para prevenir los eventos tromboembólicos venosos con una evidencia de alto grado, de alto valor. Y si existe riesgo de sangrado, ojalá optar por los métodos mecánicos para la tromboprofilaxis. El uso de aspirina no se recomienda para ningún tipo de pacientes como tromboprofilaxis única. La adición de la tromboprofilaxis por medios mecánicos y por medios farmacológicos es quizá la más efectiva porque definitivamente nuestros eventos tromboembólicos venosos generan una alta mortalidad y hacen que la tromboprofilaxis sea una medida costo eficiente que reduce la necesidad de estancia en UCI, reduce la incidencia de complicaciones perioperatorias y hospitalarias. Existe suficiente evidencia para ajustarse a las guías de práctica clínica. Luego, simplemente lo que hay que hacer es revisarlas y aplicarlas en grupo y hacer un consenso sobre cómo hacerlo, un consenso que maneje el médico de piso, el anestesiólogo, el médico de la unidad de cuidado intensivo, y de esa manera pues podamos todos hablar el mismo tema. La clave es valorar riesgo de sangrado versus riesgo tromboembólico y de esta manera pues tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido agradable por lo menos en las diapositivas y en los conceptos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Vamos a iniciar con la segunda ponencia, evidencias
de la triple terapia en los pacientes con EPOC en riesgo. Para esto invitamos al doctor Javier Enrique Fajardo Rivero, médico neumólogo, Universidad de La Sabana, médico internista, Universidad de Santander, docente de cátedra en Departamento de Medicina Interna